¿Qué tal? Soy Eric Fernando Jauregui Flores del Instituto Tecnológico de Tijuana de Ingeniería Industrial. Este video es para la materia de control estadístico de calidad y el tema a tratar es la unidad 4, planes de muestreo de aceptación. Los temas dentro de los planes de muestreo de aceptación es el 4.1, conceptos básicos de muestreo de aceptación, y el 4.2, que es el uso de tablas de muestreo. Y dentro de este tema hay subtemas, el 4.2.1, plan de muestreo de aceptación por atributos, y el 4.2.2, el plan de muestreo por aceptación de variables. Comencemos con el tema 4.1, conceptos básicos del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es un componente principal del control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto comparado con el costo de pasar un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. Es un compromiso entre realizar el 100% de la inspección y no inspeccionar. En particular, en estos casos en que se desconoce la calidad del proceso de un proveedor, un muestreo de aceptación podría ser una buena opción en lugar de una inspección del 100% de los elementos. El muestreo de aceptación se puede realizar en atributos o en mediciones del producto. Puede utilizar el muestreo de aceptación para desarrollar planes de inspección que le permita aceptar o rechazar un lote en particular de material entrante con base en los datos de una muestra representativa. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspección solo parte del lote da como resultado una deducción de los costos totales. Aquí vemos un ejemplo de cómo se da el muestreo de aceptación, población, muestra, evaluación, aceptar o rechazar. Ahorita vamos a explicar un poco más de qué van estos términos. Otras ventajas del muestreo es administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es sí una fuente de defectos. Se dispone de un lote, un tiempo, calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de monotonía y de los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tiende a ser más drástica la deficiencia de calidad y a premiar a las organizaciones a que busquen medidas preventivas. Otras ventajas es el diseño apropiado del plan de muestreo. Por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil en plan global de calidad. Las desventajas del plan de muestreo serían el riesgo de muestreo, mayores costos administrativos y menor información sobre el producto que le proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando, en tres casos. El caso A es cuando el costo de la inspección es muy alto en relación al costo del daño que resulta de probar los productos defectuosos. B, la inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Y C, cuando la inspección es destructiva. La inspección para tener aceptación se realiza muchas de las etapas de producción. A la hora de recibir los materiales o piezas o materia prima durante la manufactura, al terminarlo y ya que el producto es comprado por el consumidor. Esta inspección para aceptación es de gran parte sobre la base de muestreo. Claro que con ningún procedimiento de muestreo se puede eliminar el producto no conforme. Se supone que la mayor forma de tener un producto que cumpla con las especificaciones requeridas es hacerlo bien la primera vez. El procedimiento general de muestreo de aceptación aparece en la siguiente figura. Aquí vemos
lote recibido para su inspección, selección de la muestra, elementos inspeccionados y analizados, resultados comparados con criterios de aceptación, criterios satisfechos, aceptación del lote y enviar el producto al cliente, criterios no satisfechos, rechazo del lote, decidir la manera de disponer del lote. Muchas veces puede ser un retrabajo o ya sea que se rechace el lote entero y se vuelva a iniciar la operación. La determinación de aceptar o rechazar el lote a menudo se conoce como la sentencia del lote. El muestreo de aceptación no es apropiado para estimar la calidad de los lotes. Esto es, las técnicas de muestreo de aceptación no deberían ser utilizadas para intentar determinar el porcentaje de elementos buenos o el valor por medio de una característica de calidad. Hay tres aspectos del muestreo que son importantes. Número uno es el propósito del muestreo de aceptación es dictaminar los lotes, no estimar su calidad. Número dos, los planes de muestreo de aceptación no proporcionan ninguna forma directa del control de calidad. Número tres, el uso más efectivo del muestreo de aceptación no es para inspeccionar la calidad del producto, sino más bien como herramienta auditora a fin de asegurarse que la salida de un proceso cumple con los requerimientos. El muestreo de aceptación es probablemente de mayor utilidad en las siguientes situaciones. Cuando las pruebas son destructivas, otro sería cuando el costo de la inspección del 100% es muy alto, cuando la inspección del 100% no es tecnológicamente factible o requeriría tanto tiempo de calendario que éste impactaría seriamente la programación de la producción, cuando muchos de los artículos por inspeccionar y la tasa de errores de inspección es tan elevada que la inspección del 100% podría hacer que se aprobara un porcentaje más alto de unidades defectuosas que con la aplicación de un plan de muestreo. Cuando el proveedor tiene un historial de calidad excelente y se desea cierta reducción en la inspección del 100%, pero la capacidad del proceso del proveedor es lo suficientemente baja para hacer que la cancelación de la inspección no sea una alternativa satisfactoria. Los símbolos y términos utilizados en el muestreo en el plan de muestreo de aceptación. En los sistemas de muestreo de aceptación se emplea mucho defectivo y defecto. Esas palabras se emplean para explicar los sistemas. Un artículo defectivo es el que no cumple con las especificaciones en algún aspecto. Un defecto es la falta de conformidad con alguna especificación. Aquí tenemos digamos, los señalamientos que se utilizan cuando estamos hablando de plan de muestreo para aceptación. N es el número de piezas de un lote determinado, N minúscula es el número de piezas en la muestra, D es el número de piezas defectivas, o sea, piezas que no cumplen con las especificaciones en un lote dado de tamaño N, R el número de piezas defectivas en una muestra de tamaño N, C el número de aceptación, el número máximo permisible de piezas defectivas en una muestra de tamaño N, P, fracción defectiva en un lote dado representado para la inspección es D sobre N, en una muestra dada es R sobre N. U con valor P, la fracción defectiva promedio real del proceso del producto presentado para la inspección, P, la fracción defectiva promedio en muestras observadas, P es la probabilidad de aceptación, B es el riesgo del consumidor, probabilidad de aceptar un producto con alguna calidad indeseable, expresada el valor P con subíndice A en la calidad específica. A el riesgo del producto. La probabilidad de rechazar un producto con alguna calidad deseable expresada A es igual a 1 menos P con subíndice A con esa calidad expresada. Y aquí vemos P con algunos subíndices, 95, 50, 10, etc. Esa es la fracción defectiva que tiene una probabilidad de aceptación de 95%, ya sea 50% o ya sea un 10%, etc.
Conceptos que son de importancia. Inspección es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. Unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no defectivo, o bien para contar el número de defectos. Podría consistir en un solo artículo, un par o un conjunto, una longitud, un área, una operación, un volumen, un componente. Para producto final, en el mismo producto final, la unidad del producto puede ser o no la misma de la compra. Una muestra consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra. El muestreo representativo, siempre que sea posible el número de unidades en la muestra, se debe exonerar una proporción con el tamaño de los sublotes o proporciones. Las unidades de cada una de las partes del lote o proporciones de la muestra se deben tomar al azar. El tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se hayan reunido todas las unidades que formen el lote o la producción unitaria, o se pueden tomar durante la formación del lote de producción. El plan de muestreo. Un plan de muestreo indica el número de unidades del producto de cada lote o producción que se debe ser inspeccionado, el tamaño de la muestra o serie de tamaño de la muestra y el criterio para la determinación de la aceptabilidad del lote de producción, los números de aceptación y rechazo. El nivel de inspección. El nivel de inspección determina la relación que debe existir entre el tamaño del lote o producción y el tamaño de la muestra. La interrupción de una inspección. En caso de 10 lotes consecutivos o 10 producciones en una inspección severa se encuentren una cantidad considerable de defectos que hagan que se rechacen los lotes. Se deberá interrumpir la inspección y quedará pendiente para tomar acción en la mejora de la calidad del material presentado. La falta de conformidad es el grado de falta de conformidad un producto se debe expresar, ya sea en función del por ciento defectivo o en función de los defectos por cada 100 unidades. El por ciento defectivo es igual a 100 veces el número de unidades defectivas contenidas en el producto, divididas entre el número total de unidades que forman el producto. Los defectos por cada 100 unidades es igual a 100 veces el número de defectos contenidos en las unidades. Es posible que uno o más defectos en unidades del producto dividido entre el número en total de las unidades que forman el producto. El procedimiento para establecer la curva de plan de muestreo es el siguiente. Número 1. Disponer los encabezamientos de la tabla de la columna P con su índice A como lo siguiente. Aquí vemos cómo estos son los encabezamientos de la columna. Y N es el tamaño de la muestra, NP el número de defectos, P la fracción defectuosa, PA la probabilidad de aceptación, PAP la calidad saliente en promedio. Pues aquí vemos cómo está este muestreo. 2. Busca en la tabla bajo el valor C hasta que se localice el deseado PA o el valor más próximo a PA deseado. Si no se encuentra el valor exacto, deberá interpolarse. 3. Colocar el valor NP asociado con el PA seleccionado en la columna NP. Dividir el valor NP por N, esto dará la coordenada P y PA la curva de la característica. Aquí vemos cómo es un ejemplo de la curva de operación. N es igual a 32 y C es igual a 1. Con la tabla de esta C es igual a 1, hallamos que el valor PA es de 0.982. Este valor es más próximo al de 0.98 y el valor NP asociado con el valor PA de 0.98 es 0.20. El valor NP dividido por N1 da lugar a P, que esto es igual a 0.0062 con valor negativo. Se sigue el mismo procedimiento para cada uno de los otros valores PA hasta completar la tabla. Aquí explicamos este valor y así seguimos hasta completar el resto de la tabla. A continuación se presenta la curva característica de las operaciones para los datos anteriores. Aquí vemos cómo va decreciendo y la siguiente figura representa la calidad saliente de los promedios de los datos anteriores.
y vemos como hay un pico en 0.025. En la siguiente curva de operación hay algunos puntos que aparecen señalados. En estos puntos se ha seleccionado por qué representan los puntos de identificación usual en la elaboración de planes de muestreo y qué son. Aquí está la probabilidad de aceptación PA. Este es el riesgo del productor. Aquí se muestra A. El riesgo del productor es el riesgo de rechace que el producto acepta la aplicación del plan. Generalmente se fija PA es igual a 0.95, así alfa es igual a 0.05. Y aquí vemos cómo es el riesgo del producto, es igual a 0.05. Y el riesgo del consumidor, que es igual a la fracción defectuosa de la tolerancia del lote. El riesgo del consumidor es de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan. Generalmente se fija en PA 0.10. Eso es una generalidad que se le da a este valor. El riesgo del consumidor, esa es la calidad entrante. Pues aquí va el riesgo generalmente y el PA en el riesgo del productor generalmente es aquí un valor dado de un 1% o 95%. Ahora hablaremos del uso de las tablas de muestreo que corresponde al subtema 4.2. Aquí veremos cómo se utilizan las tablas, para lo cual empezaremos viendo el uso de las tablas y procedimientos Dodge Roaming, y posteriormente en los siguientes dos puntos de este capítulo se verán cómo trabajar las tablas y procedimientos en caso de muestreo de aceptación por atributos 1000ST10D y los muestreos por aceptación de variables 1000ST414. En la década de los 20, HF Dodge y HG Roaming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto de lote por lote mediante el muestreo por atributos. La ventaja principal de las tablas de Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para procedimientos de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractiva las tablas de inspección que se hacen en el mismo sitio donde se obtienen los productos. El nivel 1, nivel de calidad límite, NCL, estas tablas se basan en la probabilidad que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual a NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor, o sea, beta, y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10%, con un total de 16 tablas para propósitos de explicación. Se muestran la tabla 9 y 6 para un muestreo sencillo empleado. NCL con un valor de 1%. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el muestreo del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500, el promedio del proceso es 0.025 y el plan de muestreo sencillo necesario para NCL es igual al 1%, que se encuentra en la tabla 9-6. La respuesta es N es igual a 1500, N es igual a 490 y C es igual a 2. Aquí vemos la tabla A que eso nos está dando. Esta es la tabla de inspección por muestreo de Dodge Roaming basada en el nivel de calidad del límite. Aquí está el tamaño del lote, el LCMS y los valores de N, C y el porcentaje. En la tabla se localiza también el LCMS de cada plan para que este ejemplo de 0.21%. Al final, al analizar las tablas, NCL
se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso del proceso con promedio de 0.25%, un lote de tamaño de 1000 tiene una muestra de 335. En tanto, en un lote del tamaño de 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor de aproximadamente 2, es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio del proceso es la mitad de NSL. No es necesario contar con más promedios de proceso cuando el promedio de proceso excede la mitad de NSL. De ser así, una inspección del 100% resulta más económica que la inspección de muestreo. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce el consecuente aumento de la cantidad inspeccionada, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección por muestreo. El límite de la calidad media de salida, el LCMS, estos son los planes de muestreo para el concepto LCMS, se concibieron como respuesta a las necesidades sugeridas en ciertas situaciones de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso de los lotes del cliente homogéneos con subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósito de manejo de materiales no homogéneos. Además de definir si se utiliza un muestreo sencillo doble, también se necesita el valor LCMS, el tipo de muestreo sencillo doble y el valor LCMS que indica el tipo de tabla que habrá de usar. Una vez conocidos el tamaño del lote y el tamaño promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es 1500 y el promedio del proceso es 1.6, el plan de muestreo sencillo requerido para un LSMS es 3% y se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es N 1500, N es N minúscula 65 y C es 3. Aquí vemos la tabla de inspección por lotes de muestreo basada en la calidad de salida, calidad media de salida LSMS igual a 3%. Y vemos que 1500 es N, el tamaño del lote es 1500, está en este valor 1.7528, 13, 0.6. NSL que corresponde a este plan es 10.2. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente. Número 1, conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. Número 2, que no se ofrece planes para promedio de procesos que rebasan el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LCMS especificado. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor es el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo de inspección. Ahora explicaremos el punto 4.2.1, el plan de muestreo de aceptación por atributos. El plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. En estas tablas se incluyen tres clases de muestreos, el sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A, el tamaño del lote que se presenta en la inspección y B, la protección por NCA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerida y el número de defectivos que puede ser permitido para el tamaño de la muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos en los que se puede permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor NCA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan rechazado. También en estas tablas se indican cuándo debe usarse una inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud del promedio estimado del proceso. Se debe instituir a la persona de la fábrica que vaya a emplear esta tabla sobre la forma de seleccionar sus muestras. La número 1 selecciona al azar. El sentido común indica que para una muestra se
fiel representativa de la calidad de muestra desconocida de un lote. Se necesita que las unidades que forman una muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual debe ser seleccionada la muestra consistirá de artículos hechos bajo la misma condición de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La distinción puede efectuarse en el destino que se entrega el producto o lugar de producción o suministro. Puede usarse con fines de aceptación en las diversas etapas de fabricación o en la terminación del producto. Uno de los conceptos que se maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, NCA, en el cual es la expresión que se da a la calidad estándar a la 1000 STD 105. Se define con un valor normal expresado o unos tipos de porcentaje o defectos por 100 unidades, especificado para un grupo dado de defectos. También se lo denomina como máximo porcentaje de defectos permisibles en el lote, aunque la definición más aceptada es el límite de calidad con el cual el producto acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace del producto de calidad o mejor que la NCA. La determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo del tamaño absoluto de la muestra, el nivel de inspección, es el término utilizado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada a diferentes niveles de inspección que se dan aproximadamente la misma protección al productor cuando se suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal. La cantidad relativa de inspección correspondiente a los 3 niveles es el siguiente. Nivel de inspección 1, mitad de lo normal. Nivel de inspección 2, normal. Y el nivel de inspección 3, en cantidad relativa de inspección, es el doble de lo normal. Esta es la tabla 2B, que indica aquí cómo las flechas nos van indicando el plan de inspección. Ejemplos, un plan de muestreo de aceptación por atributos. Por ejemplo, usted recibe un envío de 1000 microchips, 10.000 microchips. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por atributos le permite determinar cuántos microchips necesita examinar, o sea, el tamaño de la muestra y cuántos defectos son permitidos en esa muestra, que es el número de aceptación. En este caso, supongamos que el nivel de confianza aceptable, llamado aquí AQL, es de 1.5 y el nivel de calidad rechazable es llamado RQL, es de 0.05, no, de 5%, y que alfa es, o sea que alfa es igual a 0.05 y beta es 0.1. MINTAB genera un plan de muestreo que indica que usted debe inspeccionar 209 chips si 6 o menos de los 206 microchips inspeccionados están defectuosos. Se aceptará todo el envío. Si 7 o más defectuosos, se rechazará todo el envío. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora vamos a hablar del punto 4.2.2, que se refiere a plan de muestreo de aceptación por variables. Este tipo de plan se toma una muestra aleatoria del lote y cada una de las muestras se le mide una característica de calidad aleatoria del lote, peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico, generalmente está en función de la medida y desviación estándar muestral, y dependiendo del valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o se rechazará todo el lote. Una ventaja importante del plan de muestreo de variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, que a su vez da como resultado tamaños de la muestra menores si se compara con el plan por atributos, que tiene los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe evaluarse contra criterios de aceptación de variables distintos. Por ejemplo, deben obtener valores numéricos y el promedio y la desviación estándar para cada característica calculada. De igual importancia es el hecho que el muestreo por variable resulta de menor costo. En la mayoría de los casos el muestreo no pasa, puesto que se debe obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Aplicación del muestreo
de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación del muestreo por variables para aceptación son las siguientes. Número 1, la característica de inspección que se considera debe ser variable o capaz de ser puesta en una escala variable. Número 2, la inspección por atributos es demasiado costosa y el tiempo de ejecución, naturaleza destructiva del ensayo, etc. Número 3, la inspección por atributos no da suficiente información y se desea conocer también cuantía de la variación. Número 4, la variable que se considera debe ser aproximadamente normal en su distribución. Las características que se distinguen en un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Número 1, se obtiene una protección equivalente con un tamaño de la muestra más pequeño. Número 2, puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo característica de la inspección. Número 3, por lo general, implica mayores costos administrativos, se requiere un personal más hábil, se necesitan más cálculos, se cometen más errores de cálculo y se requiere equipo de inspección más caro. Número 4, por lo general, ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucho más información en situaciones de rechazo. La norma militar 414 es la 1000 STD 414, contiene 4 secciones A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de planes, clasificación de defectos, expresión de disconformidad, nivel de calidad aceptable, NSA, presentación de producto aceptable de lote, selección de muestras, cambios de severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos de variables y atributos. Un ejemplo de esta se encuentra en la siguiente tabla. Aquí está esta tabla para los valores específicos de NA que caen dentro de estos intervalos y emplear este valor NSA. En la sección B contiene instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar desconocida para los límites de especificación simples y dobles. Las tablas maestras para las inspecciones normal, rigurosa y reducida, las tablas para la estimación del porcentaje de defectos, empleando el método de desviación tipo instrucciones y tablas para estimar la medida de calidad, criterios para la inspección reducida y rigurosa, valores de F para la desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. La sección C es ampliamente aplicable en situaciones de variabilidad desconocida y exactamente la misma sección que la B, excepto que las tablas se basan en cálculos que emplean amplitud de medida como medida de variabilidad y se usan precisamente como se indica en la sección B. En la sección D es aplicable a la situación de la variabilidad conocida y está dispuesta como en las secciones B y C. Las tablas se emplean como se indica en la sección B cuando escriben planes de variabilidad desconocida. Aquí está el tamaño del lote y los niveles de inspección conforme a las secciones que indica esta norma. Para cuestiones de ejemplificar tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular las siguientes son las siguientes. Aquí nos muestra como la cola izquierda y la cola derecha en ambos lados. Aquí está U y está P, aquí está P y aquí está L. Y para ambos lados aquí está L y U y P y L ambos lados. Aquí están las fórmulas como se nos da para ejemplificar. Así tenemos que las decisiones de aceptación o rechazo son las siguientes. Si QL es mayor que K, se debe aceptar el lote. Si QL es menor que K, se debe rechazar el lote, siendo K una constante que depende de la NSA, el nivel de calidad aceptable, tamaño del lote y del tipo de inspección. Por ejemplo, la temperatura máxima de funcionamiento de ciertos dispositivos se especifican en 209 Fahrenheit. Somete a una inspección un lote de 40 unidades. Se emplea al nivel de inspección número 4, en inspección normal NSA con 1%. En primer lugar debemos hallar la letra del código, la cual por medio de la tabla 4 nos da D. Ahora en la tabla 5 encontramos el tamaño de la muestra, el valor K para la muestra de la letra D y NSA con valor de 1, los cuales son N igual a 5 y K es 1.53.
Siguiendo lo prescrito, se saca una muestra de 5 lecturas, obteniendo las muestras las siguientes: 197, 188, 184, 205, 201 grados. Se calcula su desviación estándar para la muestra y su promedio, lo cual nos arroja los siguientes valores: S igual a 8.083 y X valor igual a 195. Después se calcula QU para poder comparar y tomar la división. La gráfica que se representa los datos anteriores se encuentra a continuación y se puede observar que la parte anchurada de la superior derecha es el producto que no cumple con las especificaciones de 205 Fahrenheit. Aquí vemos cómo esta es la desviación estándar y U es 195 y cómo este no cumple con las especificaciones. Como Q es mayor que K, es decir, 159 mayor que 153, entonces se debe aceptar el lote de acuerdo al criterio anteriormente descrito. Aquí está la tabla patrón para la inspección normal y rigurosa para planes basados en variabilidad desconocida, el método de desviación tipo. Aquí está el código de la letra, el tamaño de la muestra y de lo que estábamos hablando ahorita de K y de los valores expresados. Ejemplo del plan de muestra de expresión por variables. Por ejemplo, usted recibe un envíos de 2.500 segmentos de tubos plásticos cada semana y necesita verificar que a la medida del espesor de las paredes cumplan las especificaciones. Usted no puede o no desea inspeccionar todo el envío. Un plan de muestreo por variables le permite determinar cuántos tubos tiene que medir, tamaño de la muestra y los criterios para aceptar o rechazar el lote entero, la distancia crítica. A continuación pasaremos al proyecto llamado Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral, y va de una vez terminar con la tarea crear una presentación llamada Estadísticas aplicadas al campo laboral, en cual desarrolla conocimientos obtenidos, aplicados y a la solución de proyectos laborales. Mi campo actual es en área de diseño, una empresa de serigrafía, impresión offset. Voy a implementar este proyecto que aloje varios datos. En esta ocasión voy a mostrar un ejemplo de un plan de muestra de aceptación por atributos, ya que en el departamento de ventas ha encontrado un cliente para varios lotes de artículos antiestrés con impresión de técnica de tampografía con su logotipo promocional de la compañía. Cada lote de impresión es de 1000 cascos de foam. Para esto vamos a implementar un plan de muestreo para saber si los lotes de cascos impresos son aceptables o no y cumplir con la calidad que el cliente nos está requiriendo, ¿no? Para este plan de muestreo, de aceptación por atributos, vamos a tomar en cuenta dos cosas: el nivel de calidad AQL y de 1.5% y el nivel de calidad rechazable de 10%. Aquí yo ya tengo mi tabla que Minitab nos arroja. A continuación voy a mostrar cómo es que podemos implementarlo. Aquí tengo mi tabla de Minitab. Vamos a adaptarla a la pantalla. Y vamos a ingresar los datos que nos está pidiendo. Aquí nos vamos a estadística, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por atributos, que es el que vamos a utilizar. Y vamos a crear un plan de muestreo y con este tipo de emisión de pasa no pasa y unidades para el nivel de calidad, porcentaje de defectos. Aquí establecimos que el nivel de calidad aceptable AQL es de 1.5 y el nivel de calidad rechazable es de 10. Por lo general eso es lo que se utiliza. Y el riesgo de producto va a ser de 0.05 y el riesgo del consumidor beta va a ser de 0.10. El tamaño del lote dijimos que iba a ser de 1000 piezas. Vamos a dar a aceptar. Y aquí nos arrojan esta tablita que la vamos a interpretar de esa manera. Aquí nos da los datos que utilizamos en el problema: el muestreo de aceptación de pasa no pasa, el tamaño del lote de 1000 y utilizar la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación.
Entonces vamos a pasar a la tablita que nos arrojó esta tabla, y la interpretación de resultados es la siguiente. Por cada lote de 1000 cascos se debe seleccionar aleatoriamente e inspeccionar 52 de ellos. Si se encuentran 2 cascos impresos con un defecto, se rechaza todo el lote y se envía a un retrabajo o una reparación. En caso de 2 o menos cascos defectuosos, el inspector de calidad acepta el lote entero y procede a su empaque para su envío. Eso fue todo en base a este tema. Fue toda mi presentación. Muchas gracias.